Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar en esta Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, aquí en nuestra emisora Cámara FM 95.9 y también a través de esta conexión especial que les propone la Cámara a través de este enlace. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a ir hacia un sector muy especial de la economía del país. Estas son cifras de 2021, cerca de 960 empresas legalmente constituidas. Estoy hablando del sector de la seguridad privada, un sector que participa con casi el 1,2% del PIB. Estamos hablando que le representa al país cerca de 10,5 billones de pesos esta actividad. Y pues tienen dentro de su core de negocio una muy delicada, compleja y una altísima responsabilidad. Y es la de prestar en organizaciones, en corporaciones, en almacenes de cadena, en bodegas, en nuestras unidades residenciales, en fin, en fábricas, pues servicios de seguridad. Es decir, en estas empresas, muchos de nosotros los colombianos estamos depositando buena parte de nuestra confianza y también de nuestra tranquilidad. Esta compañía en particular, la que hoy tenemos invitada, Seguridad Atempi Limitada, es experta en prestar servicios de seguridad privada en todos los sectores de la economía y eso ya lo vamos a ver. Así que, ¿a quiénes les presta este servicio? ¿En qué modalidades? ¿Cómo surgió Seguridad Atempi? ¿Es un sector en crecimiento? ¿Cómo está el hoy en día de este sector? Un sector que le genera al país cerca de 390.000 empleos directos, pero que a su vez tiene que atender una particularidad y es una altísima rotación durante el año, cerca del 50%. En fin, son temas que vamos a tratar con el gerente general de esta compañía, John Jairo García Morera. John Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Feliz, contento de poder participar aquí en tu programa y poder compartir todo este proceso que hemos vivido desde el punto de vista de la seguridad en Colombia. Yo quiero contarles, John Jairo, a nuestro auditorio y a quienes nos están viendo en este momento algo de tu trayectoria. Eres administrador de empresas de AFID, con distintos diplomados en gerencia estratégica, en planeación, en desarrollo de personal y comunicación de varias universidades, de la Javeriana, de Bolivariana, de AFID. Fuiste banquero entre el 76 y el 2005, rockero, tengo entendido, amante del rock y también de las Harley Davidson. Y sobre todo allí en Atempi dicen que eres una persona con un espíritu joven inquebrantable. Ojalá. ¿Por qué le apostaste a este sector de la seguridad cuando habías sido tradicionalmente banquero por tantos años? Por la invitación de un amigo. Ex vicepresidente del Banco Comercial Antioqueño y él es dueño, su familia es dueña de la compañía hoy en día. Me invitó a que lo acompañara en un proceso de reorganización en el año de 2009, más o menos. Ahí aprendí, ahí me quedé y ahí me enamoré de este negocio. Antes uno tiene varios amores y tú tienes una trayectoria larga de ellos. Antes te habías enamorado de ser empresario. Sí, señor. Le apostaste a ser empresario en el sector textil. ¿Qué pasó allí? Pues como le pasa a mucha gente que desconoce y se mete en negocios que no conoce, me quebré. Te quebraste. Me quebré, pues como dicen por ahí, después de 5 años de estar tratando de organizar y un negocio sin plata no funciona. John Jairo, y al final de cuentas, bueno, entonces ese fue un capítulo de la vida cerrado. Aprendí con un aprendizaje. Exacto, te iba a decir si te quedaron más aprendizajes que deudas o al contrario. Pues deudas a uno le parece muy grande, pero los aprendizajes fueron mucho mayores. No se aprenden en un diplomado fácil. Un gran aprendizaje de ese diplomado. De esa maestría, es que eso es una maestría. La liquidez es muy importante, más que la rentabilidad. Sí. La liquidez, y por ahí dicen que se quiebra uno más fácil por liquidez que por rentabilidad. Es difícil administrar la abundancia, por ejemplo. La escasez es complicada y ahí es donde llegan los grandes retos, ¿cierto? Y esa es la prueba de fuego, pero cuando hay dinero... Es muy complicado. Por ahí dicen que los carros se conocen subiendo y los conductores se conocen bajando. Esa es una máxima que se le aprendí precisamente al dueño de esta compañía. En ese sentido, cuando uno va bajando hay problemas y ahí es donde se conoce el conductor y el guía.
Cuando uno va subiendo, pues ahí es que se conoce el carro. Y como dices tú, la abundancia es peligrosísima. Peligrosa. Es peligrosa, sí. Sí, mal usada, mal direccionada, lo lleva a uno a hacer cosas indebidas. No indelicadas, sino indebidas estratégicamente hablando. Gerente, concentrémonos en lo que es Seguridad Atempi Limitada, una compañía que nace allá en 1974, 74, sí. ¿cierto? Sí. Hoy en día, revisando el sector, las empresas del sector, muchas de las grandes empresas de seguridad están cumpliendo justo o 40 o más. ¿Qué pasaba por allá hace 40 años en Colombia, que casi todas ustedes surgieron allí? Estaba empezándose a hablar de la regulación para las compañías de vigilancia y seguridad, para los servicios de seguridad. Antes esto viene desde las compañías de servicios temporales y empleo. No sé si se acuerdan ustedes de los conserjes en los edificios. Por supuesto. Entonces, cuando la superintendencia o el gobierno nacional encontró que había que regular ese tipo de procesos para el porte de armas, para procesos de seguridad, para poder entregar responsabilidades a unas empresas distintas a la policía. Entonces había que regularlas y empezaron a hablar por esa época y empezaron a ver todos los grandes empresarios de este país una oportunidad de negocios y por eso empezaron a crearse oficialmente por esos momentos. Es decir, que Seguridad Atempi primero fue otra cosa, fue sí, señor. Una prestadora de servicios. En Antioquia Atempi Temporales. Se llamaba Atempi Temporales. Atempi Temporales. Y luego hay una decisión. Hay una decisión de lo que es servicios temporales y en la decisión pues quedaron todos los servicios de seguridad, conserjerías, porterías y esas cosas en la decisión como Seguridad Atempi de Antioquia Limitada. Okay. Ese fue el inicio. Ese fue el inicio. ¿Con cuántos empleados comenzaron? Pues yo creo que, si mal no recuerdo, hablan de 100, 200 empleados. ¿Y hoy en día cuál es el tamaño de Atempi? 2.100 empleados tenemos en Seguridad Atempi de Colombia. 2.000 familias viven de este negocio. Cuando usted dice de Colombia, ¿qué tan de Colombia es? ¿O sigue siendo muy paisa? No, nosotros tenemos servicio a nivel nacional. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. ¿En cuántas ciudades? 25. 25 ciudades. 25 ciudades tenemos gente. John Jairo, ¿a qué sectores le prestan ustedes servicio? Pues nosotros tenemos muchos nichos de mercado, pero especialmente hay dos nichos que son más o menos, tres nichos que son más o menos el 60% de la facturación en la compañía. El sector minero, con 14 minas, el sector retail y el sector de unidades residenciales. Eso se lleva un poquito más del 50% de participación en la... Minero, retail y unidades residenciales. Sí, señor. Todas con un corpus de necesidades importantes, absolutamente unos distintas. Riesgos muy diferentes. Sí, señor. Pero tremendos sectores con unas altísimas responsabilidades en sí, cada uno. Absolutas. Por ejemplo, hablemos del sector minero. ¿Cómo es prestarle servicios de seguridad al sector minero? Hoy en día, con la problemática que vive el sector minero, es muy complejo. Nosotros, por ejemplo, hablamos de la ilegalidad en la minería, pues que está influenciada muchas veces por grupos ilegales. Entonces es muy complicado el manejo. Es muy, digamos, ¿cómo se puede decir? No peligroso, porque para eso nos pagan. Es complejo, claro. Es complejo. Claro. Porque vienen los sobornos, vienen las intrusiones, vienen los enfrentamientos, vienen las retaliaciones, entonces es complejo manejar un proceso de esos. Por eso nuestra gente tiene que estar absolutamente capacitada, absolutamente entrenada y con su misión muy clara. Y no solo ellos, sino, por ejemplo, en tu caso, como gerente general de esa compañía, pues, ¿de qué herramientas de liderazgo también tienes que echar mano para estar al tanto y sobre todo como para ayudar a cualificar este personal tan importante? Nosotros hace alrededor de unos 5 o 6 años empezamos un plan filosófico en la organización. Entonces nosotros hablamos de que lo que tenemos son seres mágicos, por el acróstico de M, motivados, A, de acción, de actitud, G, de gente con valores, I, de gente innovadora y A, de gente con acción. ¿Y qué tanto tu gente, estos colaboradores, copian ese modelo, replican ese modelo, pues, se apropian de él? Nosotros con la repetición, ustedes son seres mágicos, ustedes son magos, venga, hagamos magia. Absolutamente todo, a toda hora con el concepto filosófico de la organización en la cabeza. En esa misma medida hemos podido introducirnos en
en ese proceso de fidelización. Sin embargo, es muy complejo, como lo comentabas ahora. Esto es un negocio que tiene una rotación alta, muy alta, muy alta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es porque el servicio de la seguridad privada es considerado un oficio. Entonces, como oficio, barro, trapeo, o tiendo camas, Claro. o hago cualquier cosa así pues por Donde hacerlo. aparentemente no hay que cumplir muchos requisitos previos. Es correcto, Para. sí. Bachiller, servicio militar, que eso ya se ha acabado mucho, y simplemente un curso en una academia vigilada por la Superintendencia de Vigilancia. En algunos momentos, porque también por este programa, por Clase Empresarial, han pasado otros colegas tuyos de otras empresas de seguridad. Uno de ellos decía como, pues casi que a veces con la cédula Sí, bastaba, sí, ¿cierto? y muchas veces... ¿Esa realidad ha cambiado o no? No, absolutamente nada. Entonces, queda en nuestra responsabilidad al vincular a una persona con unos conocimientos muy básicos de lo que es el tema de la seguridad, capacitarlo y profundizar en el conocimiento. Entonces, ahí nosotros también, filosóficamente hablando, premiamos 5 niveles de compromiso. Entonces, hablamos de los 5 niveles de compromiso, que son, venga, conozca la tarea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué tan importante es para usted hacer la tarea? Aprenda de lo que está haciendo, innove con lo que está haciendo y vuélvase sinérgico en la mina, en el retail, en la unidad residencial. Entonces es una filosofía que venimos trabajando hace 5 o 6 años culturalmente y nos ha dado muy buen resultado. Eso nos ha permitido rebajar de rotaciones que teníamos hace 6 o 7 años casi del 70%, 60% a un 50, un 52% en estos tiempos. Este tema me parece de una trascendencia, John Jairo, porque por un lado nos estás hablando de la altísima rotación, es Absoluta. decir, más del 5% mensual al año, casi un 50, un 60% como tú bien lo decías. Entonces, rotación en las empresas, pero o la bodega, o la empresa, o la corporación, o el banco, o la unidad residencial genera también mucho sentido de cercanía, de confianza, Sí. deposita en ellos una confianza, deposita parte de su tranquilidad y muchas veces de alguna manera quisieran que ellos se quedaran ahí, independiente de la compañía que preste el servicio. Independiente de la mira qué paradoja. Sí, independiente de la compañía que preste el servicio, generalmente lo que hacen en las compañías donde hay una estabilidad del guarda es cambiarle de uniforme. ¿Cómo le parece? Es decir, en la unidad yo quiero que este señor que lleva 15 años conmigo se quede con él, independiente de la empresa. Independiente a ustedes de como empresa de seguridad, entonces ¿eso qué les implica? Capacitación, fidelización, invertir en nuestro cliente, invertir en nuestro empleado para que el nivel de servicio y la propuesta de valor nuestra se cumpla a través de ese muchacho. Porque es que un guarda, un vigilante mal entrenado, mal capacitado, es capaz de tirarse el negocio más grande del país. ¿Por qué? Porque amaneció de mal genio, porque no le abrió la puerta al presidente, porque lo trató mal, porque lo insultó, porque peleó en la portería. Entonces nosotros tenemos que buscar a través de la capacitación ese proceso de elevar y enaltecer el servicio de seguridad para que ellos se sientan profesionales, que es lo que nosotros queremos hacer a través de la capacitación. Esas capacitaciones que ustedes le ofrecen a sus colaboradores son a través de escuelas de capacitación, ustedes mismos dentro de la compañía, hay técnicas, ¿cómo funcionan esas capacitaciones? ¿Cómo funcionan? Ahora se ha vuelto mucho más fácil y menos complicado. Antes, sin internet, sin páginas web, sin todo ese tipo de cosas, pues los muchachos había que traerlos a la compañía, darle la capacitación presencial y muy complicado. Hoy en día ya tenemos herramientas como el e-learning, las páginas pues, donde nosotros publicamos los cursos y los incentivamos a que se entren a ese curso, lo hagan virtualmente, hagan sus preguntas y se va colocando un puntaje, puntaje que nosotros buscamos y esperamos premiar con mercados, con viajes, con descansos, con bonificaciones a las personas que más cursos están haciendo y que más capacitación han adquirido. Entonces, para buscar fidelizar y bajar esa rotación, porque es que la rotación es muy costosa. Imagina una empresa de 2.000 empleados, con el 50% son 1.000 empleados cada año. 1.000 empleados cada año son día 2 uniformes la primera vez. No. Entonces, todo eso son unos retos enormes. Son unos costos supremamente grandes. Y los precios de estas compañías son vigilados.
La superintendencia dice que son las tarifas mínimas, que de ahí para arriba podemos cobrar lo que sea, pero se volvieron las tarifas máximas. Entonces, de ahí el que cobre por encima generalmente está por fuera del mercado, por fuera del negocio. Entonces, hay que cuidar mucho los márgenes en la organización. Y los márgenes se cuidan, fidelizando al cliente y fidelizando al empleado. La fidelización, ¿cuál de las dos funciona mejor? ¿La fidelización del cliente o del empleado? Eso yo creo que hacen la misma fuerza. Porque un cliente se nos va y es un ingreso menos, y se lleva unos empleados que es un costo adicional por reentrenar los otros, los que traen experiencia. Por ejemplo, se me va una mina y se me van los muchachos de la mina, me toca y conseguimos otra. Entonces me toca conseguir, entrenar y capacitar y poner a nivel casi que de cero con la otra mina. Entonces, eso yo creo que es un proceso 50-50. Cualquiera de los dos hace daño. Y hablemos de los resultados concretos de ese programa de fidelización con los colaboradores. ¿Cómo ha bajado la rotación, por ejemplo? Y otros efectos que haya tenido positivos esa fidelización. Es difícil medirlo por como te digo, esto es considerado un oficio, entonces la gente prefiere muchas veces, nuestros muchachos, que con la cédula se vinculan a un proceso de estos, prefieren muchas veces irse para el sector construcción, donde trabajan de lunes a sábado al mediodía, no trabajan por la noche, no trabajan los domingos, no trabajan los festivos, y se ganan su salario mínimo un poquito más. Mientras que en un servicio de vigilancia trabajan en una programación normalita que nosotros llamamos 10x5. Trabajan 5 días de día, 5 días de noche y descansan 5 días. Le tocó 24 de diciembre, 31, 1 de enero, 6, el día de cumpleaños de la esposa, el día de cumpleaños de la mamá. Entonces es muy complicado manejar todo ese tema. Entonces, pero los efectos que hemos tenido de este proceso de fidelización, como te digo, es más o menos lograr bajar un 10% la rotación en ese sentido. La fidelización de los clientes pues también se ha manejado un poquito. Nosotros digamos que cambian clientes unos 80, 90 clientes al año. Ya estamos en una rata de 30, 40 clientes al año, pues que van viendo que nuestro modelo de servicio es válido, claro, y está sirviendo. Hoy en clase empresarial de los 95.9 estamos conversando con el gerente general de Seguridad Tempi Limitada, una empresa, como su mismo nombre lo indica, de seguridad privada que presta servicios a muchos sectores de la economía. John Jairo García Munera es el gerente desde hace ya unos buenos años, John Jairo. 14 años al frente de Seguridad Tempi. Hay algo muy importante en este sector, y es que gracias a unos incentivos del gobierno, algunas de estas empresas, sé que es algo complejo, sé que es tan necesario como complejo el enganche de personas o reinsertadas o mayores de 45 años o personas con discapacidad, pero quiero que nos centremos en esos incentivos también por contratar mujeres. Estamos muy en la onda de la inclusión, de la paridad. ¿Qué papel juegan las mujeres dentro de Seguridad Tempi? Pues nosotros tenemos un grupo de mujeres entre el 12 y el 15% de la población que hoy tenemos empleadas, más o menos entre el 12 y el 15% son mujeres. Sigue siendo bajito. Sí, sigue siendo bajito. Pero son muy buenas, son muy, ¿cuál será la palabra? Templadas. Sí, más templadas que los hombres. Son más disciplinadas. Sí, son más disciplinadas. Sí, son menos laxas, son menos permitivas, son mucho más seguidoras de la regla. ¿Verdad? Seguidoras de la regla. Entonces, pues nosotros tenemos un 12 o un 15% porque siempre nuestros proyectos, muchos de ellos están por fuera, el 25% de nuestros proyectos están por fuera. Y vincular a una persona para que se vaya a un campamento con 20 o 30 hombres adicionales, pues siempre complejo. Le puede ir muy bien en otro sentido o le puede ir muy mal en otro sentido. Entonces nos cuidamos mucho de proteger la mujer. Y a propósito de esa protección, ¿en qué roles prefieren ubicarlas? ¿O están en cualquier tipo de roles? No, pues nosotros tenemos son supervisoras algunas, son jefes de monitoreo, son jefes de puestos. ¿No? Sí, hay guardas también en muchas partes, así pues todas las compañías de seguridad tenemos mujeres en porterías, en controles de acceso, más que porterías, controles de acceso, y nos va muy bien porque son muy juiciosas. Es decir, que muchas veces el cliente prefiere que sean mujeres, ¿o no? Poquitas veces, ¿sí? Poquitas veces, porque siempre ha sido considerado, y más en Antioquia, pues como somos un poquito machos,
Muchas veces dicen que una mujer de pronto se deja quebrar fácil, de pronto se deja convencer fácil, pero no. Pero usted me está diciendo que es todo lo contrario. Es absolutamente lo contrario. O sea, la realidad muestra otro comportamiento. Otro comportamiento absolutamente distinto. Las mujeres son muy buenas para mí. Ojalá pues pudiéramos contratar más y los clientes nos recibieran más mujeres. Gerente, ¿alguna historia, alguna anécdota así de esas? Pues imagínese, personas que están al tanto de situaciones que tienen que ver con la seguridad, con tantas cosas alternas que tienen que ver con que una corporación o una bodega, un almacén funcione como debe ser. Algo que les haya pasado en algún momento y que usted quiera de pronto compartirnos. De pronto en el Banco de la República, si no estoy mal, en un banco hicieron una exposición. ¿En el Banco de la República en dónde? Bogotá. En Bogotá, o sea, en el Central. Sí, hicieron una exposición. La exposición constaba un artista extranjero y constaba de unos cuadros hechos con hojas de bloc, pero con algunos trazos, unos roticos, unas puntas dobladas así, pues el arte y depende de quien lo mire y le guste, ¿no? Exitosa la exposición y todas esas cosas. El día en que terminó la exposición, desarmaron los cuadros, cogieron, arrumaron las hojitas y las echaron en una caja de cartón para guardarla, porque al otro día las personas del artista venían por la cajita para llevarse su obra de arte. Y eso se llevó pues para la bodega para esperar al otro día. El guarda por la noche tenía la autorización de alguien para entregar la basura reciclable. Ay, Dios mío. Y entre la basura reciclable vio las cajas y las entregó. Al otro día no están las benditas cajas, entonces nos tocó organizar todo un operativo donde venden el reciclaje para ir a tratar de recuperar lo máximo que se pudiera de ese tema. ¿Y se recuperaron 2 cuadros. Dos cuadros. ¿De cuántos que eran muchos? Pues eran por ahí unos 10, 12, 15 Dios. Cuadros. Entonces se logró recuperar 2 cuadritos que los tenemos en nuestra oficina en Bogotá como recuerdo de eso, y nos tocó pagarle al artista nos tocó pagarle su obra, que en esa época costaba casi 80, 90 millones de pesos. Me diga, ¿y esto hace cuánto pasó? Eso hace unos 10 años. No me diga. Sí, entonces eso era una plática y cosas así. El guarda deja entrar a la muchacha y la muchacha le da escopolamina. Que nuestros guardas también son seres humanos, se duermen, se equivocan, por supuesto. Se descuidan. Entonces claro. Pasan muchas cosas, anécdotas son muchas, con carros rayados, Mercedes. Y concretamente, volviendo a esta del Banco de la República, finalmente el cliente o sea, ustedes le pagaron al artista, sí, ¿qué le pasó al muchacho, al pobre muchacho? No, pues no, que no tuvo la culpa. No tuvo la culpa, simplemente nosotros trabajamos un eslogan que dice con sentido humano. ¿Y por qué lo trabajamos y por qué nació? Eso nació de alguna otra experiencia que tuvimos. Contratamos un muchacho para una unidad residencial y arrancó el primer día de día. A las 9 de la mañana lo encontró la administradora dormido en la portería. Lo regañaron, lo organizaron, le hicieron pues el tratamiento que había que hacerle. Al otro día, otra vez dormido, y se quejó lento. Échelo. Y salió el muchacho. Después nos pusimos a investigar porque me pareció muy curioso que un pelado nuevo, joven, un martes, con toda la vitalidad, con toda la vitalidad, dormido. ¿Qué pasaba? Claro, resulta que había 8 días la señora había tenido bebé. Dios mío. Y él por la noche dándole y no contó, no aprendió, el supervisor tampoco le preguntó, tampoco le hizo el debido seguimiento, y de ahí nace una empresa con sentido humano. A partir de ahí... Además, gerente, porque es que mire tan importante lo que usted nos está diciendo, él pensó que dejando su situación allá en casa y no contándola, no socializándola con ustedes, estaba haciendo bien. Cuando no. Uno se va al trabajo con todos sus problemas, con todas sus inquietudes, con todos sus trasnochos. La maletica la lleva. Claro, exactamente. Entonces, ahí empezamos un programa con nuestros supervisores de acercamiento al guarda, al jefe, al vigilante. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer su situación. ¿Por qué está actuando así? Entonces, de ahí empieza a salir seguridad con sentido humano como eslogan. Seres mágicos, ¿cómo los hacemos? ¿Cómo entendemos nuestra organización? Buscando fidelizar, y de ahí empezó todo este proceso que hoy tenemos de filosofía empresarial y de sostenimiento de nuestra gente. John Jairo, ya nos vamos a despedir de nuestro programa agradeciéndoles pues mucho su conexión, que estén aquí presentes, y yo quisiera, porque usted dice en su perfil que Seguridad Tempi ha sido su gran escuela. Cuando usted
tuvo muchos años de escuela también en el sector financiero, escuela como empresario en el sector textil. ¿Por qué la Gran Escuela Seguridad Atempi? Porque es que como gerente general tiene uno, visualiza absolutamente todos los rincones de la organización. Se conoce absolutamente toda la problemática, desde el guarda, que uno creería en una empresa, es el puesto más ínfimo pues, que pudiera ser, cuando es muy importante. Entonces el aprendizaje desde el sentido humano, desde la planeación, desde la organización, desde el relacionamiento con la gente, desde la capacitación para la gente, desde la estructura que uno tiene que mostrar para que los socios lo apoyen en el crecimiento, desde el producto que uno tiene que mostrar al cliente para que le compre, desde la responsabilidad que uno asume con todos los grupos de interés. El aprendizaje es absoluto. En los otros empleos y en los otros oficios que tengo yo, profesiones que he desarrollado, sí, uno hace muchas cosas, pero no llega a esa dinámica, no llega a ese detalle de la administración. Entonces aquí yo creo que el aprendizaje es bárbaro y por eso me quedé 14 años siendo financiero, me quedé en el sector servicios. Y aquí 14 y contando. Pues sí, eso es lo que quiere mucha gente, que siga un buen rato más porque estoy entero, pero ahí vamos. John Jairo García Múnera, gerente general de Seguridad Atempi Limitada, compañía de seguridad privada desde 1974. Muchos son los retos, muchos son los desafíos. El de la formalización, el de bajar a rotación, la misma capacitación de todos sus empleados. El crecimiento, el mercado. Así es. Todo eso. Muchos éxitos. Gracias, Carlos, muy querido. Gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa. Amable. Y ustedes recuerden, aquí estaremos siempre en los 95.9 Cámara FM y también a través de estos enlaces de estas webinars que les propone la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Será hasta una próxima clase empresarial. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.